Qué bueno es Dios. Amén. Demasiado bueno, dice una hermana. Amén. Gracias, Dios. Incline su rostro, hermano. Vamos a adorar a ese Dios eterno, a ese Dios maravilloso que viene por su pueblo, que Él es fiel a sus promesas. Él dice que aún si estuviéramos muertos del polvo, nos levantará. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, te adoramos. Señor, te damos gracias. Nos presentamos ante ti, Señor. Mi Dios, con reconocimiento, Padre, que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Padre amado, te amamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te entregamos, Señor, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras batallas, Padre. Te entregamos nuestros problemas, nuestros afanes, nuestras ansiedades, Señor. Te rogamos, Señor, que seas con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, Señor, en aquellas cosas que son para nosotros tal vez imposibles, pero que para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Señor, yo quiero juntamente con tu pueblo tomar de ti, Señor, tomar de tu gracia, tomar de tu misericordia, tomar de ti toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, impartirlo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Mi Dios, que fluyan de tu trono, mi Dios, bendiciones abundantes, Señor, sobre cada corazón hambriento, cada corazón necesitado, Señor. Sé tú, mi Dios, supliendo, Señor, mi Dios, cada necesidad. Señor, perfecciónanos, Señor, corrígenos, disciplínanos, Señor, también porque lo necesitamos, Señor. Tu palabra dice que al que amas disciplinas y aún azotas al que aceptas por hijo. Señor, sabemos que tu corrección y tu disciplina nos ayudará a crecer, a madurar, nos santificará, nos preparará, Señor, para presentarnos delante de ti sin que nos avergoncemos, Señor, porque habremos sido formados, hechos a la imagen de aquel varón perfecto, Cristo Jesús. Tú eres, Señor, Jesús, el amado, el deseado de las naciones. Señor, gracias. Te ruego que uses mi vida, Señor, como ese medio, Señor, para hacer oír tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón. Padre, oramos que el espíritu de profecía, Señor, fluya y hable, Señor, a nuestras vidas, porque estamos viviendo, Señor, tiempos, Señor, que fueron profetizados también, y oramos, Señor, para que nos ayudes a vivir y a conocer los tiempos que estamos viviendo, Señor, y a someternos a tu buena voluntad, mi Dios, agradable y perfecta. Danos entendimiento de los tiempos y entendimiento de tu voluntad, Señor, para que nos alineemos a ti, Señor, para que nada aceptemos en nuestra vida que no sea, Señor, en tu voluntad y en el tiempo, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo lo recibimos con acción de gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. No sé si usted se fijó que en nuestro boletín tenemos a una muy bonita muchacha. Me gustó mucho cómo quedó el boletín ahora. Y pues representa a la reina Esther. Hay un versículo muy conocido precisamente hacia ella. Su tío Mardoqueo, o su papá de crianza, podríamos decirlo, su tutor, en determinado momento le dijo: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. En esta semana, mis hermanos, se celebró la fiesta del Purim en el pueblo judío, y es una semana donde por tradición también y casi por estatuto, ¿no?, para ellos en este tiempo es leer el libro de Esther, precisamente para recordar la historia de esta fiesta del Purim. Ahí en el boletín usted va a encontrar, en lo que es editorial y comentarios, usted va a encontrar un poquito acerca de lo que es esta fiesta llamada Purim en este tiempo. Podríamos empezar con esto, que viene de la palabra suerte, no porque ellos tuvieron suerte, sino porque el enemigo del pueblo de Dios echó suertes
para ver en qué fecha iba a caer el día para destruir al pueblo de Dios. La intención del Amán, del enemigo del pueblo de Dios, era destruir al pueblo de Dios. Y esa es la intención que el enemigo tiene, mis hermanos, destruirte, destruir tu vida. Nosotros tenemos que tomar esta celebración, esta fiesta, y traerla también a nosotros, a la actualidad. ¿Qué podemos nosotros tomar de esta celebración para tomarla también? La justicia, la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Hablar del libro de Esther, hermanos, es hablar de 10 capítulos y es hablar de una historia que ha sido hecha película, series, que es objeto de mucha atracción para niños también, para todas las edades. La fiesta del Purim actualmente, mis hermanos, los judíos la celebran, haga de cuenta, no es un carnaval, pero es algo parecido. No hacen un desfile, pero sí los judíos en sus casas y en sus sinagogas se reúnen para recordar esta situación que sucedió en ese tiempo. Ahorita se las platicamos por quien no la conozca, pero han añadido algunas cosas que a lo mejor nos parecerían a nosotros un desorden, porque ellos, para celebrar esta fiesta, y voy a hablar más específicamente de los judíos ortodoxos, bueno, de los judíos esos que usted mira con sus rulitos aquí a los lados, que es un mandamiento, un precepto que ellos guardan, dejarse esos rulitos. Un solo día en el año ellos toman para hacer lo que no hacen jamás en todo el año. Ese día se embriagan, ese día fuman, ese día, hermano, hacen cosas que para ellos nunca lo hacen. Pero el detalle es que aún hasta niños, usted mirará niños fumando, tomando, embriagándose una vez al año. ¿Por qué? Porque para ellos es un mandamiento, también ellos le llaman misbot, es un mandamiento celebrar. Entonces, para celebrar a todo lo que da, se embriagan y celebran, ¿sí? Según tienen la restricción de no embriagarse al grado de perder totalmente la cabeza, pero igual y se embriagan y hacen lo que no hacen en todo el año. Ahora, ¿qué los lleva a hacer este tipo de escándalo, no? Se podría decir que para ellos es celebración, es celebrar precisamente una victoria, la victoria que ellos tuvieron sobre Amán, sobre su adversario. Entonces, la fiesta gira alrededor de disfrazarse para celebrar, pero también, hermanos, así como nosotros hacemos piñatas y les damos duro a las piñatas, ellos hacen así de Amán, de su enemigo, de su adversario, y se burlan y celebran que tuvieron la victoria sobre... sobre este personaje que me llama, me está llamando. Usan maracas también. Sí, usan maracas, hacen toda clase de ruidos. Entonces, alrededor de eso gira la celebración, ¿sí? De burlarse de Amán, de celebrar, de todo eso. Ahora, ¿cómo nacen las fiestas? ¿Verdad? ¿Cómo nacen las fiestas? ¿Y cómo van a veces en el camino desvirtuándose? ¿Cómo pierden a veces el sentido? Porque cuando inició esta celebración, mis hermanos tuvieron razones para celebrar, porque iban a celebrar la vida, iban a celebrar, hermanos, que como nación se libraron de un holocausto, ¿sí? Se libraron de un holocausto así como el que hubo en el tiempo de Hitler. En ese tiempo, mis hermanos, el mismo espíritu de antidios se levantó para destruir al pueblo de Dios cuando ellos ya estaban en el exilio en Babilonia. Bueno, ya no era Babilonia, ya estaba en el tiempo del reinado persa. Así que el libro de Esther inicia con unas fiestas, con el entronamiento de un rey llamado, ¿cómo? Asuero, porque hubo varios reyes persas que de pronto nos podemos confundir, y este era Asuero.
Asuero está reafirmando su reino, se está estableciendo, hace una fiesta que duró varios meses, imagínense, varios meses en parranda el rey con sus príncipes, y después al final añade creo que 8 días más para celebrar, o 7 días más para celebrar junto con todo el pueblo. Se les da de comer, se les da de beber, y celebran el reinado de Asuero. En la emoción, mis hermanos, del rey, en el que también está, me imagino que embriagado, él quiere presumir a su reina, a su esposa, que era una mujer muy, muy bella, y él quiere que todo el mundo la admire, que la contemple. Él la manda a llamar. Ella también está en una fiesta con sus doncellas y amigas y mujeres. Y la reina Vasti, era su nombre, ella se niega a venir ante el llamado del rey. Hermanos, el que ella sea reina no le daba autoridad para negarse a someterse a la autoridad del rey. Ella tenía que venir. El que ella sea la reina no era que le dijeran: mi reina, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? No es como nosotros, que ahora nos dice el viejito o el esposo: haznos un café, y decimos: háztelo tú. No, ¿verdad? Eso no sucede en nuestros tiempos. No. O hazme esto. No tengo ganas, ¿verdad? Decimos nosotras. Ni justificamos. Pero, hermanos, ella tenía que obedecer. Tenía que ir y presentarse. Ella se niega. Entonces, toda la alegría de todos los meses, en un instante se le acaba al rey. Se enoja, se enfurece y dice: ¿qué vamos a hacer? Llama a sus consejeros. Y entre los consejeros y él toman la decisión de que la reina no será más reina, se le quitará su corona y se buscará otra mujer mejor que ella en su lugar. De allí, mis hermanos, nace lo que es el primer Miss Mundo, Miss Universo o Miss Persia. Y de todas las regiones empezaron a buscar, a traer las muchachas más bonitas para elegir una reina. Ahora, esta competencia no era como las de ahora, ¿sí? Los Miss Universos sí se inspiraron precisamente en el libro de Esther para buscar la mujer más bonita, pero aquí el detalle es que cada mujer que pasaba y se presentaba ante el rey no venía, modelaba y se iba, sino que venía, modelaba, estaba con el rey y no se iba, sino que se pasaba a la casa de las concubinas. Había una casa, pero imagínense, estaba llena de mujeres esa casa. Era la cultura, era la forma de hacer las cosas, hasta que él encontrara a la mujer que le iba a dar la corona de reina. En esa convocatoria, mis hermanos, viene una mujer que en su cultura ella se llamaba Hadasa. Hadasa o Hadasa, que significa mirto, una planta común y corriente, y ese era su nombre. Pero ella trae una instrucción de parte de su tío o de su papá de crianza o tutor llamado Mardoqueo, y le dice: no digas que eres judía. El judío, hermanos, protegiéndola a ella, sabiendo que es mejor que no entre abiertamente como judía a ese lugar. Ella toma otro nombre, le dan el nombre de Esther, por diferentes razones. Podríamos decir porque significa estrella, es el nombre también de la diosa Ishtar, algo así. Pero también, hermanos, ese nombre significa oculto. Ella se estaba ocultando, ella estaba escondiendo su identidad, su personalidad. ¿Quién es ella? Ese ocultarse fue el as bajo la manga que en algún momento le sirvió para salvar la vida precisamente de su nación, porque ya en el reinado, mis hermanos, ella es elegida para ser la reina. Al rey le pareció que era la mujer indicada, y ahora tenemos que en la corte del rey está una judía, una miembro del pueblo santo escogido de Dios, pero nadie sabe que es judía. Nadie sabe, ni siquiera el rey le preguntó, me imagino. Creo que en la película le pregunta, ¿verdad? Pero no le dice. A los que miraron la película Una noche con el rey,
creo que le pregunta y ella no le dice, le esconde, no le da importancia, ¿verdad? Y se sale por la tangente y no le dice de qué nacionalidad es ella o de qué pueblo. Y ahora pues son pueblos subyugados que están bajo el imperio persa. Se levanta también un gobernador, el rey Asuero pone a un primer ministro, podríamos llamarle también, llamado Acán. Este hombre, no, Amán, miren lo que hace diferencia una letra, ¿no? Este hombre llamado Amán, mis hermanos, pues se le conceden los privilegios de que la gente se postre ante él, lo honre, lo reconozca, le dé tributo, pero hay un hombre que no se le postra. Hay un hombre que dice, no, yo no me voy a postrar. Y se parece a los tres que miramos la semana pasada, que tampoco se quisieron postrar ante la esfinge que había levantado, o ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor, y no se postraron. Pues así Mardoqueo dijo, no, me postro ante este hombre. Reconocía al rey, honraba al rey, pero ante Amán no. ¿Por qué? No solo era porque sí, sino porque Amán pertenecía a un pueblo enemigo del pueblo de Dios, a los amalecitas. Y eran pueblos que estaban en rivalidad. Así que si consulto un nombre me dicen, bueno, es que son muchos nombres y luego raros. Mardoqueo no se postraba ante él, no nada más porque sí, sino porque era precisamente, hermanos, era una amalecita. Era un enemigo del pueblo de Dios, que no podían tener relación entre ellos. Entonces, ¿cómo me voy a humillar? Y él no se humillaba. Entonces, se ganó el odio de Amán, y Amán empieza a buscar la manera de deshacerse no solo de Amán, sino que se fue contra todo el pueblo, todos los judíos. Entonces, como él era un hombre tan cercano y de tanta confianza para el rey, él no podía irse a destruir, porque él estaba bajo autoridad, no podía destruir a los judíos sin la autoridad del rey. Entonces va y consigue la autorización del rey para que destruya a ese pueblo que dice, no te sirven de nada, no tienen valor. El rey le creyó y dijo, está bien, haz con ellos lo que tú quieras. Entonces, Amán tiene la intención de destruir al pueblo. Dice que echa suertes para buscar la fecha en la que va a destruir al pueblo de Dios, y suerte en su lengua es Purim, por eso Pur, entonces por eso la fiesta es llamada Purim, porque viene la palabra Pur, de que significa suerte. La suerte, mis hermanos, cayó en el 13 del mes de Adar, del mes 12. Este año, mis hermanos, el jueves que estuvimos aquí era 13 y del mes de Adar. Ahorita estamos en el mes de Adar, conforme al calendario hebreo, es el mes de Adar, el día 13. El día 14, mis hermanos, lo vamos a mirar también. El día 13 era el día en que iban a matar a todos los judíos en todas partes. Cuando se da el edicto, mis hermanos, estamos a principio de año y tenían que pasar todo el año, esperar a que las cartas se distribuyeran en todo el imperio, porque era un imperio, hermano, grandísimo, desde Etiopía hasta la India. Abrí yo el mapa, dije, quiero ver el imperio persa. Es una cosa impresionante, en forma de media luna, por cierto, que abarca desde la punta de la India hasta acá a lo que es Etiopía. Un imperio grandísimo, lo que conquistó el imperio persa. Entonces se tenían que distribuir cartas, hermanos, para exterminar a los judíos, no solo de su tierra, sino de donde quiera que había sido dispersado. Entonces se establece que el día 13 de Adar se va a proceder a matar judíos por diversión. No había para ellos escapatoria. El día 13 de Adar iba a exterminar al pueblo de Israel.
gracias a Dios, gracias a que tenía a Mardoqueo, un hombre de confianza. Y hermano, le invito a que lea el libro porque es imposible narrárselo todo, son 10 capítulos, léanlo por favor, porque yo solamente quiero tomar al final una conclusión, cómo nosotros debemos de unirnos, mis hermanos, también para tener victoria. Amén. Llega un momento, mis hermanos, cuando Mardoqueo, cuando conoce del edicto que se ha lanzado de dar muerte a todos los judíos, hermanos, Mardoqueo toma una posición muy parecida a lo que estamos mirando en la escuela dominical en Esdras. Cuando Esdras se humilla y llora y se lamenta por el pueblo, por el pecado que cometió. Pero ahora nosotros vamos a ver a Mardoqueo, hermanos, llorando, humillado, se quita la ropa, se pone ropa de silicio, ropa de humillación, se llena de tierra, gritaba por el dolor que sentía por su pueblo, por la destrucción que venía para su nación. Se acerca a la reina para que la reina sea la vocera ante el rey, que intervenga, que hable por su pueblo, para que su pueblo no sea destruido. Pero acuérdese que ni siquiera el rey sabía que ella era judía. Así que el edicto se dio, y todo edicto de rey, hermanos, es irrevocable. También Esther tenía que morir. Por eso, en lo que nosotros vemos aquí en la portada, Mardoqueo le dice que interceda por el pueblo, porque si no, también ella va a perecer juntamente con la muerte de todos los judíos. Y le dice, ¿quién sabe si para esta hora llegaste al reino? Hay momentos, hermano, en donde por alguna razón Dios te puso donde estás. Amén. Para algo yo estoy aquí. Y exactamente, hermanos, la reina llegó ahí no solamente para ser la compañera del rey, sino que tenía un propósito mayor, que aquí en este caso era salvar a su nación. Amén. Salvar a una nación completa. Ahora, el rey tenía 30 días sin llamarla. Tenía ella 30 días sin ver a su esposo, ¿se imagina? Estando allí en el mismo pueblo, en el mismo lugar, y no poder ver a su esposo, porque ella no podía ir ante el rey sin ser llamada. El rey la tenía que llamar. Ahora ella se atrevió a ir, no sin antes, mis hermanos, tomar la decisión de que tenía que ayunar, tenía que buscar el favor de Dios para presentarse ante el rey. Entonces hace una convocatoria y dice, todo el pueblo, todos los judíos, pasen la voz, nos metemos en un ayuno de 3 días, ayunen por mí, porque voy a ir ante el rey. Dice, y si muero o si perezco, que perezca. Porque si ella se presentaba ante el rey, hermano, lo más seguro es que la iban a matar. ¿Por qué? Porque el rey no la había mandado a llamar. Solamente que el rey le extendiera su cetro, le estaba otorgando gracia, le estaba otorgando favor. Entonces ella se podía acercar al rey con toda humildad, aunque fuera la reina, ella no podía ser soberbia delante del rey. Ella tenía que humillarse, tocar el cetro del rey y entonces poder decirle lo que ella quería decir. Ella se acercó, el rey la miró y le extendió el cetro, le dio gracia, pero hubo una unidad. Yo quiero que usted entienda esto, hermanos. El pueblo, con toda su desesperación, con todo su temor, con todo lo que estaban viviendo, lograron unirse. ¿Cómo se unieron? Se unieron en Dios, se unieron en un ayuno, se unieron para humillarse, se unieron para buscar el favor de Dios, se unieron para respaldar a su reina. Amén. Miren qué importante esto, cuando nos unimos con un propósito, con una visión específica. Mira, a lo mejor hubo otras judías que envidiaban a Esther porque ella fue la que ganó, ¿verdad? Pero en ese momento no podía haber envidias. Ese era un momento de unirse y de ayunar por Esther, porque ella era la que iba a ir a dar la cara ante el rey y ella iba a exponer su vida, mis hermanos, para interceder por el pueblo de Dios. ¿Ustedes lo saben? ¿Cuántos conocen la historia de Esther, hermanos? ¿Sí? Creo que la mayoría conocemos la historia de Esther. Entonces,
Esther, mis hermanos, no fue directamente llorando por su pueblo, sino que fue con mucha dignidad, con mucha realeza. Invitan al rey a cenar a su casa, a un banquete, a la casa de la reina, porque ella tenía su propia casa, la casa de la reina, la casa del rey estaban separados, así que lo invita a la casa, hacen una cena, pero le dice que invite también a Asuero, perdón, ya le cambié el nombre, ¿no? A Amán. Les dije, no, discúlpenme si cambio el nombre. A veces escucho predicaciones de las que he compartido y me escucho cambiando nombres. Ay, dije yo, perdón. Entonces, se lleva a su enemigo a comer. Mire, y la misma Biblia nos dice que aún hasta nuestro enemigo, ¿verdad?, le debemos de comer. Pues Esther se llevó a su enemigo a comer junto con el rey. La primera noche comieron, el rey estuvo fascinado por el banquete. Le dice a la reina, ¿qué es lo que quieres que te conceda? Hasta la mitad del reino te doy. Y ella le dice, pues que regreses mañana, regresa mañana a otro banquete que tengo para ti, ven junto con Amán. Así que felices se van, tienen una cita para el día siguiente. Hermanos, muchas cosas suceden, porque ese día, cuando había sido el primer banquete, Amán había construido una horca para matar a Mardoqueo en su propia casa, en la casa de Amán. Él tenía resuelto matarlo. Pero esa noche, mis hermanos, cuando ya se van a su casa a dormir, al rey se le va el sueño, tal vez porque cenó mucho. No sé si cenó tanto o tomó demasiada azúcar. El vino, acuérdense que el vino tiene mucho azúcar también, algo, pero se le fue el sueño y no podía dormir. Entonces manda a que le traigan los libros de las crónicas, de las historias del imperio, cosas pendientes, asuntos pendientes. Y cuando le están leyendo las historias, las crónicas, aparece el episodio cuando Mardoqueo precisamente le salvó la vida al rey, cuando él escuchó que dos hombres del ejército de los eunucos, dice, del rey, querían atentar contra su vida. Y Mardoqueo da la alarma y la voz llega al rey y se investiga el asunto, es cierto, y pues matan a esos dos hombres que querían matar al rey. Y pues quedó en honor Mardoqueo y registrado. Pero no se le había premiado, no se le había recompensado. Y el rey pregunta, ¿de qué manera se recompensó a Mardoqueo por lo que él hizo? Y dice, no se le ha recompensado. Entonces dice, pues hay que recompensarlo. Entonces al día siguiente, mis hermanos, él lo recompensa, usted lo sabe, que se acerca Amán al rey y le pregunta, ¿a quién o de qué manera puedo honrar a una persona? ¿Cómo puedo honrar a una persona? Y Amán piensa que a él lo van a honrar, porque como es la mano derecha del rey, dice, pues ¿a quién van a querer honrar más que a mí? Entonces él dijo que honraran a esa persona como él deseaba que lo honraran a él. Miren, hermanos, cuando leía esto me acordé cuando la Escritura dice que tratemos a los demás como queremos ser tratados, ¿verdad? Pero pues aquí era en otro sentido, así que se va a cumplir, se va a tratar así, de esa manera, pero a su enemigo, al que él no quería, al que él aborrecía, a Mardoqueo. Entonces Amán, mis hermanos, recibe la orden del rey para que vista a Mardoqueo con las ropas reales, que le ponga la corona real y que lo monte en el caballo real y lo pasee por la ciudad, por las principales calles, hermanos, proclamando que así hace el rey con aquel a quien el rey quiere honrar. Entonces Amán empezó a mirar su caída desde ese momento, porque ahora es humillado por aquel a quien él quería matar. Y su misma esposa y sus amigos le dijeron, si ya empezaste a caer delante de este judío, ya no vas a poder hacer nada. Como diciendo, ¿sabes qué? Ya estás perdido. Cuando él llega a la cena, mis hermanos, ya va con aquella sombra, con aquella vergüenza de que él tuvo que honrar al que él aborrecía.
llega a la cena, tal vez diciendo, bueno, aquí por lo menos me voy a olvidar por un momento de mis desgracias, pero nunca se imaginaba que esa noche delante del rey, la reina lo exhibiría, lo expondría como el que estaba buscando la muerte de su pueblo, de su nación. Entonces el rey allí atiende a su clamor de ella, de angustia por su pueblo. Hasta ahí se entera él que ella es judía y pues manda a matar a Amán, la libra a ella y empieza, mis hermanos, todo un proceso para poder defenderse como nación. El edicto no se podía impedir, que cualquiera matara a un judío el 13 de Adar. Pero ahora Mardoqueo y Esther tienen el anillo del rey para escribir un edicto y sellarlo con el anillo del rey. Ahora ellos tenían que saber qué iban a escribir, cómo iban a usar esa autoridad que tenían ahora en sus manos. Entonces lo que resuelven es escribir, mis hermanos, que el pueblo de los judíos se puede defender, de que cualquiera que quiera quitarle la vida, ellos se van a defender y pueden tomar sus posesiones, porque los que mataran a un judío lo iban a matar y aparte tomar sus posesiones. Entonces los judíos iban a poder hacer lo mismo, se iban a defender y al defenderse y matar a sus enemigos podían tomar sus posesiones. Así que llegó ese respiro, llegó esa liberación, llegó esa oportunidad, mis hermanos, y se cumplió exactamente el día 13 de Adar. Se levantaron a matar judíos, pero todo el que quiso matar a un judío murió, porque el pueblo se defendió, porque Dios estuvo con él. Pero dice que los judíos no tocaron nada de lo que era de sus enemigos. O sea, no se aprovecharon, sino que solamente se defendieron, hermanos. Eso es lo que ellos hicieron como pueblo, como nación. Solamente se defendieron y mataron a bastantes gentes, mis hermanos, tanto en Susa, en la capital del reino, como en toda la provincia. Hubo muchísimas muertes, pero esto se extendió hasta el día siguiente, el 14 de Adar, se repitió, y el que quiso matar a un judío el 14, pues también, hermanos, pereció. Entonces por eso se toma el 13 y el 14 para recordar la victoria de ellos sobre sus enemigos, su liberación, cómo se libraron de ese holocausto, porque iba a ser un holocausto judío, y ellos se libraron como nación. Y a partir de entonces, mis hermanos, empezaron a celebrar el día 14, una fiesta para celebrar su liberación, o que salvaron su vida. Y el día 15 se añadió para celebrar el 14, lo celebran en el pueblo, y el 15 en la provincia. Así que encontramos 13, 14 y 15 días de celebración, mis hermanos, en donde el pueblo de Israel se salvó de perecer. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros, mis hermanos? Cuando ellos celebran cada año, se estableció que cada año iban a celebrar el 14 y el 15. Y la práctica no era que iban a emborracharse y que iban a hacer desastre para celebrar, no. La práctica era que iban a dar dádivas a los pobres, iban a mandar comida, alimento, banquete a otras gentes. Esa era la práctica oficial en la Biblia, ser generosos. Así como Dios los libró, ellos iban a mostrar generosidad con la gente necesitada. Así que la fiesta de ahora no tiene nada que ver con lo bíblico, ¿sí? Sí recuerdan su liberación, pero la práctica esa de emborracharse y fumar, eso no es bíblico, ¿ok? Para que no digan, mira, pues si ellos lo hacían, yo también lo hago, ¿verdad? No. Ahora, es un libro muy bonito, muy inspirador. Pero ¿qué podemos tomar nosotros, hermanos? Tomemos el ejemplo de la unidad. ¿Cómo ellos pudieron, hermanos, vencer a sus enemigos? Número uno, se unieron como pueblo. Tuvieron que quitar sus diferencias,
tuvieron que quitar los desacuerdos, ¿sí? No, ellos tenían que unirse en Dios. Cuando ellos se unieron, hermanos, se hicieron fuertes en Dios, Dios los bendijo, Dios escuchó, todas las cosas obraron para bien, pudieron librarse, pero esa liberación no se pudo haber dado si no se humillan y buscan a Dios y respaldar a su reina. Como les digo, ¿ustedes creen que entre mujeres no haya habido alguna envidiosa que dijo, yo debí de haber sido la esposa del rey? Muchas, pues, ¿y cuántas no fueron llamadas, convocadas? Pero ahora era el momento de interceder por la reina. Tenían que buscar el favor de Dios, porque la causa es más grande que los asuntos personales. Yo puedo estar no de acuerdo contigo en algo, tú no de acuerdo conmigo en algo, pero nosotros tenemos una causa que es más grande que los asuntos personales. Tenemos el reino de Dios, tenemos que enfocarnos en la predicación del Evangelio, tenemos que enfocarnos en salvar almas, tenemos que unirnos para que la iglesia siga fuerte, porque si nos dividimos, hermanos, Amán logra su objetivo: dividir, dañar, matar, destruir. La iglesia, mis hermanos, necesitamos estar unidos en Dios, en Cristo. Eso es, hermanos, fundamental. Gracias, hermano, esa es la palabra. Es lo principal, lo principal. Esas son de las cosas que nosotros podemos sacar de este libro. Casi en este libro siempre se enfocan en la experiencia de la reina, ¿no? En cómo ella agradó al rey y cómo llegó al trono. Sí, pero ¿y después de eso qué? Aquí el detalle es para qué llegó al trono. ¿Para qué Dios permitió que ella llegara ahí? Y era precisamente para esto, hermano. Tu vida tiene propósito, mi vida tiene propósito. Estás aquí para alguna razón. Estás viviendo en esta generación, en este tiempo, no por accidente, sino porque para este tiempo y para esta hora, hermanos, Dios nos ha traído. Amén. Por eso no te has muerto. Amén. A lo mejor tú dices, si yo ya para qué estoy en la tierra, si yo ya no debería estar aquí. Por algo, reina Esther. Amén. Por algo, reina Esther, por algo estás aquí todavía, por algo Dios te ha guardado, te ha librado. En tu vida hay algo que Dios quiere usar y es para la gloria de su nombre. Amén. Yo quería compartirles esto, mis hermanos. Creo que es lo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios: unidad. ¿Por qué? Porque el mundo quiere dividir para triunfar. Se quiere infiltrar para dividir. ¿Sabe que mucha de la obra satánica que el enemigo hace es infiltrarse? Es meterse. Y ya cuando está dentro es como un caballo de Troya, ¿no? A dividir, a matar, a tirar. Y la iglesia tiene que estar, hermanos, unida, tiene que estar juntos. Somos un pueblo, somos una iglesia, mis hermanos. Somos de Dios, le pertenecemos a Él. Y tenemos que cuidarnos las espaldas. Cuídale las espaldas a tu reina, ¿no? Aquí tenían que cuidarle las espaldas a su reina para poder salvarse todos. Necesitamos cuidarnos las espaldas unos a otros. Unos a otros, hermanos. Bendecirnos, amarnos, cuidarnos, protegernos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo. Porque tú no sabes si hiriendo al hermano que está detrás o delante de ti, te llega el balazo a ti. Estamos en una guerra. Amén. Estamos en un pleito, en una lucha. Hermanos, coinciden. Miren, van varias veces en los últimos años, 2 años, 3 años, que eclipses coinciden con las fiestas judías. Exactamente. Acaba de pasar el 14, fue eclipse de luna y fue precisamente en la fiesta del Purim. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho, mis hermanos. Porque la luna representa al pueblo de Israel también, hermanos. No me voy a meter ahí, porque no soy experto en el tema,
pero sí tiene mucha relación. No son casualidades. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Estamos a la expectativa en las noticias, escuchando lo que está pasando. Hermano, yo lo único que le puedo decir, hermano, oiga lo que oiga, ore por el pueblo de Dios. Vea lo que vea, ore por el pueblo de Dios. Aunque de pronto se lo presente como el malo de la película, como el opresor, lo que usted quiera, hermano, ore por el pueblo de Dios, porque esa es la orden que nosotros tenemos de parte de Dios: orar por su pueblo, orar por la paz de Jerusalén. A veces, hermanos, el lobo se viste de oveja y le creemos que es oveja y nos vamos contra el inocente. Entonces, no digo, hermanos, que Israel sea una perita en dulce, pero sigue siendo el pueblo de Dios, mis hermanos, a donde Jesús va a venir cuando Él venga allí, a Tierra Santa, a Jerusalén. Ahí, mis hermanos, Él va a poner sus pies. Amén. Así que veamos esta historia para nosotros como motivo de celebración, hermanos, el que podamos unirnos como pueblo, como iglesia, el amarnos. Hermanos, ¿qué hay de virtud? El Señor nos capacitó para amar a los difíciles de amar, ¿verdad? Y Él nos dijo, porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? También lo hace lo del mundo cualquiera, pero si amas al difícil, al que te aborrece, al que te ha hecho algo, al que no te cae bien, a ese ámalo. Y el Señor nos dio la capacidad para andar en amor, para vivir en amor, hermanos. Amén. Hagamos eso y vamos a tener la victoria. El enemigo no va a poder, hermanos, ponernos la mano encima si nosotros andamos en los mandamientos del Señor. Las escrituras que puse en el orden del culto nos hablan de victoria. ¿Quién es el que vence? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos la victoria, así como el pueblo de Dios tuvo la victoria. Pero también llegamos al capítulo 8, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vamos leyendo las escrituras y a los salmos. Pero allí en el capítulo de Romanos, lo voy a tomar y quiero que lo veamos a la luz del libro de Esther. ¿Sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Israel es el pueblo escogido por Dios, predestinado por Dios. ¿Para qué? Para que a través de ellos viniera precisamente el Hijo de Dios. ¿Cómo iban a matar a la nación de donde todavía no había nacido el Cristo? Israel tenía que ser guardado, Israel tenía que prevalecer sobre sus enemigos, porque el Mesías vendría a través de ellos o de entre los judíos. Y dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios está por ti, si Dios mira que tú no respondes agravio por agravio, ni maldición por maldición, Dios va a hablar por ti. Amén. Si Dios mira que tú andas conforme a su palabra, Dios va a hablar por ti. Y de la misma manera, si Dios estaba con Israel, no había Amán que pudiera destruirlo. No había. Hermanos, imagínense, tan grande era el imperio persa y no pudieron matar judíos, porque Dios estaba con su pueblo, hermanos. Por eso, porque Dios estaba con su pueblo.
Si estás metido en el enjambre de abejas y que ni una abeja te pique, ¿cómo? Porque Dios está contigo, porque Dios te guarda. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos que asegurarnos, hermanos, que Dios esté con nosotros y que nosotros estemos con Él. Amén. ¿Para qué? Para que nada, absolutamente nada, nos pueda tocar. Nada. Y dice, y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Miren, hermanos, nosotros ahora somos como ese pueblo, ¿sí?, de Israel en el imperio persa. Habían sido acusados, habían sido, hermanos, puestos para ser destruidos. Y aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si a la hora de juzgar Dios te justifica, nadie te puede tocar. Amén. Porque Dios es el que dice, es inocente, que nadie lo toque. Y Dios es el que da el edicto y nadie te puede tocar. Así como se hizo el edicto para contrarrestar el edicto anterior. La paga del pecado es muerte, podríamos decir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el edicto decía, maten judíos, pero el segundo edicto dijeron, se pueden defender. Entonces, cuando ya vino el segundo edicto, venía con el respaldo de Dios y nadie pudo tocar a su pueblo. Hermanos, no debemos de tener temor en muchas cosas que a veces se levantan. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren como la función de la reina al lado del rey Asuero, intercediendo, humanamente ella, pero en los cielos, ¿quién intercede por nosotros? No es un hombre, es Cristo mismo, el Hijo del Hombre, el Dios hecho carne. Dice que Él intercede por nosotros y está sentado a la diestra de Dios. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No significa que no pasaremos estas cosas. Dice que eso no nos puede separar de Dios. Que Dios de alguna manera nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar. Y si alguna tribulación, hermanos, tuvieras que pasar, sabemos que mayor recompensa tiene el que pierde su vida por Cristo, hermanos, que el que la salva. Ahorita, hermanos, nosotros estamos mirando, no en noticieros, porque no lo ponen en noticieros, pero lo podemos ver en YouTube, que es donde están los canales abiertos. Matazones de cristianos, iglesias quemadas, hermanos, una persecución tremenda que hay, hermanos, sobre cristianos. Yo les decía, hermanos, los musulmanes no van solo sobre los judíos, también van contra los cristianos. Y en los cristianos, hermanos, se está cumpliendo lo que viene en el Apocalipsis, los decapitados. Los decapitados, que mueren por el Evangelio, que mueren por Cristo, que mueren por su fe. Estos, hermanos, aunque están muriendo, la Escritura, Jesús dijo, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan, digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, y es más, aunque los mataran. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos son de Dios, hermanos, ya aseguraron su alma. Nosotros todavía tenemos que guardarnos y decir, ¿sabes qué? Estamos en el mundo, no somos del mundo y nos tenemos que negar a todo lo que no sea de Dios en esta tierra. Pero ellos ya salieron, ya descansaron. Y ellos van a ser galardonados por el Señor, hermanos, porque murieron por su fe. Amén. No hay pérdida, hay dolor, hay tristeza, claro que sí. Mira uno los videos y dice uno, qué injusticia, todo lo que hacen, cómo los golpean, cómo hacen y deshacen con ellos. Pero ¿sabe qué? Nada de lo que hagas
por Dios quedarás sin recompensa, ni un vaso de agua, ahora si das tu vida por Cristo. Amén. Y estamos hablando de hoy, hermanos, de nuestro contexto político ya. Ese contexto estamos viviendo. Y dice, mira el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y Pablo lo está llamando, diciendo como apóstol, como predicador del Evangelio, está expuesto a persecución. En una parte de las Escrituras él dice todo lo que él ha padecido por causa del Evangelio. Pero dice, ya nos dimos por muertos, estamos dispuestos a morir. ¿Qué es lo que querían hacer con el pueblo de Dios en el tiempo de Esther? Matarlos. ¿Qué es lo que hicieron en el siglo pasado? Por medio del, ¿cómo se llama? De los nazis, los alemanes, todo esto. ¿Qué hicieron? Perseguirlos para muerte, para matar, para acabar al pueblo de Dios. Y el cristiano, hermanos, sigue la misma línea. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que no es nuestro. Somos enemigos del sistema. La justicia, la santidad de Dios es aborrecida por el mundo. Por eso dice, no podemos ser amigos del mundo. Entonces dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero miren la conclusión que saca. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, porque Dios cambia los edictos o veredictos o lo que se levante en tu contra. Es más, nosotros podemos orar como hijos de Dios y pedirle, Señor, desbarata todo plan del enemigo en mi contra. Desbarata, deshazlo, porque tú nunca sabes cuándo el enemigo está haciendo algo, preparando una red en donde atraparte, en donde hacerte caer, o cómo dañarte, o cómo destruirte. Y es parte de nuestra oración, nos debe de ser, así como Jesús nos enseñó, líbranos del mal, líbranos del maligno. Entonces, ¿qué es, Señor? Desbarata el consejo que el maligno quiera o tenga preparado en nuestra contra. Y vamos a ser librados de una forma o de otra. Amén. Así que celebremos la victoria, como se llama este mensaje, celebremos la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Así como Israel celebra su Purim, su fiesta, nosotros también tenemos nuestro Purim espiritual en Cristo, nuestra fiesta de celebración, como Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado del lazo del cazador, de la peste destructora, nos ha librado, mis hermanos, como a través de su sangre preciosa. Porque así como Esther expuso su vida para salvar al pueblo, Jesús no expuso su vida, Jesús la entregó, Él sí la entregó por nosotros. Amén. Somos el pueblo que Él salvó, que Él compró con su sangre preciosa, mis hermanos. Y es algo que debemos de celebrar, de agradecer, de honrar, de vivir, hermanos, de respirar. Estamos ya en Cuaresma, estamos ya cercanos a celebrar, mis hermanos, la Semana Santa, la Pasión de Cristo, como le quiera llamar, y tenemos que preparar también la mente y el corazón para eso, ¿no? Que no nos sorprendan esos días como que, ya es Cuaresma, o ya es Semana Santa, o ya es... No, hermanos, que estemos preparados también para eso, ¿amén? De aquí a un mes, por el favor de Dios. Hermanos, oremos y demos gracias a Dios, nuestro Salvador, nuestro Libertador, pero también pongamos en práctica ese ejemplo que nos da este libro en lo que Esther y su nación hicieron, uniéndose, siendo uno por amor a su nación, por amor al pueblo. Se expusieron vidas, pero se salvó una nación. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque de la misma manera tú nos enseñas a través de tu sacrificio
que el amigo da su vida por sus amigos. Así tú diste tu vida por la nuestra, nos consideraste tus amigos al dar tu vida por la nuestra, Señor. Y nos has salvado, Señor. Y no solamente, Señor, nos has salvado como nación, sino más bien como hacer un pueblo de entre todas las naciones, hacer un pueblo santo, escogido para nuestro Dios, como lo dice en el libro de Apocalipsis, que nos compraste con tu sangre, nos redimiste e hiciste para Dios un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Señor, gracias, porque así como libraste a tu pueblo de la mano, Señor, de Amán y de sus perseguidores, de todo un imperio inmenso, Señor, que podía haberlos exterminado en un solo día, en una sola hora, si hubieran querido, mas sin embargo, en 2 días, Señor, no pudieron hacer nada contra tu pueblo porque tú estabas con ellos. Así nosotros podemos declarar hoy, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gracias, Señor. Que seamos un pueblo, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Que andemos, Señor, en tus leyes, en tus mandamientos, en tus ordenanzas, en tus preceptos, Señor, que son puros, que son rectos, Señor, que son justos, mi Dios, que son santos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya.